Bueno, seguimos aquí en nuestro ABC debate esta noche hablando del proyecto de reforma impositiva. Quedamos con el viceministro que nos explica un poco qué se va a hacer con el dinero, cuánto más se piensa recaudar con esta reforma y qué se va a hacer con el dinero. Bueno, primero quería responderte tu pregunta anterior, no es que no te quise responder, solamente quería hablar primero del tema de la suba de tasa o eventual suba de tasa que no existe, ¿verdad? Pero bueno, en el tema del gasto, ya lo estuvimos hablando hoy, hay dos medidas concretas. Uno, el tema de compras públicas. Este es un decreto que va a salir probablemente entre mayo y junio. Lo que estamos haciendo es avanzar en las compras consolidadas y tratar de aplicar el concepto de convenio marco. Esto para que la gente entienda es que el Estado hoy día compra, distintas instituciones del mismo Estado compran los mismos productos en distintos momentos del tiempo a distintos precios y estamos desaprovechando la oportunidad de comprar en escala y por lo tanto conseguir mejores precios. Entonces, con eso vamos a avanzar ahora en este primer semestre. Fuente de corrupción también para las instituciones de paso, hay que decirlo, viceministro, ¿eh? Y se presta. Digamos que por un lado. Y por otro lado, la otra medida concreta tiene que ver con una nueva matriz presupuestaria, que vos sabés que eso se presenta a comienzos de septiembre, o sea, para el presupuesto del año 2020, y ahí va a haber un ordenamiento tratando de avanzar en el concepto de presupuesto por resultados, sabés que es una tarea pendiente, y también el ordenamiento de lo que tiene que ver con la planilla de salarios, que con la matriz salarial conseguimos mantener controlado el crecimiento del gasto salarial y se redujo significativamente la cantidad de categorías. Sin embargo, en los últimos años empezamos a ver de vuelta una situación de aumento y entonces queremos de vuelta controlar eso. Entonces, la propuesta de presupuesto 2020 va a venir con una nueva matriz salarial, con una nueva matriz presupuestaria, y una propuesta también de ordenamiento salarial. Hablamos también hoy, Roberto, del tema de las estructuras organizativas de las instituciones. Ese es un tema que queremos abordar a corto plazo con una propuesta de tener digamos que un estándar de cómo debe ser la organización institucional, porque lamentablemente estamos viendo que algunas instituciones están elevando, digamos que, o agrandando su estructura organizacional, no precisamente con propósito de mejor provisión de servicio público, ¿verdad? Ahora, se decía que ese dinero adicional que se va a recaudar va a ir a un fondo para salud y educación. Correcto, sí. Yo tengo algunas preguntas sobre eso, viceministro, por eso te estoy insistiendo un poco, porque yo quiero saber, por ejemplo, si hablamos, ese dinero, supongamos que sea un punto del PIB, que son como 400 millones de dólares aproximadamente, que eso sea lo que se recaude y va al fondo, va a ir a salud y educación. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese dinero? ¿Cuáles son los proyectos y cuáles son? Porque se habla, yo lo escuché hablar al ministro y al viceministro de Tributación sobre que aquí tenemos que reducir la muerte materno-infantil, una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero ¿dónde están los números? Para que yo diga, yo voy a destinar 200 a salud, 200 a educación. Hoy tenemos esta cifra y vamos a llegar a esto. O sea, ese tipo de cosas existe porque si no estamos construyendo una montaña, un castillo de papel prácticamente, porque de lo contrario yo no sé cómo se va a aplicar para que eso tenga resultados efectivamente. Sí, a ver, dos cosas. Primero, el tema del blindaje, la idea es replicar la experiencia del Fondo de Excelencia de la Educación. No estamos hablando del FONACIE que fue a los gobiernos subnacionales, estamos hablando del Fondo de Excelencia de la Educación. Vos sabés que eso, la plata está ahí, se empezó a utilizar en ciertos proyectos, Beltrán sabe mejor que probablemente esto. Y creemos que eso ha funcionado, ¿verdad? Los recursos están ahí resguardados, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué proyectos? Hay proyectos bien específicos, creo que el tema de salud está muy bien especificado en los distintos niveles de atención de salud, en los niveles primario, secundario y terciario. En el primario, la atención primaria de salud, medicina preventiva, las unidades de salud familiar. Ahí hay una situación en donde tenemos aparentemente unas 600, poco más, poco menos, unidades de salud familiar que están funcionando más o menos. Y lo que queremos, lo que necesitamos, de acuerdo al diagnóstico, es más que duplicar eso, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso no se va a hacer de la noche a la mañana, sino que el propósito es destinar una parte importante de los recursos adicionales al tema de medicina preventiva, entendiendo que esto nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas en salud. Y en educación hay algunos temas, ¿verdad? Como por ejemplo la jornada escolar extendida es un tema que creemos que podría ser parte, digamos, de los productos concretos que se busca atender con una propuesta. Beltrán, con respecto al proyecto en sí, ¿qué es lo que no les convence? ¿Con qué no están de acuerdo con lo que se ha planteado? ¿Dónde no hubo, digamos, concordancia? Bueno, yo creo que hay un cambio importante en el concepto de la renta personal.
de un impuesto a la renta pasamos a un impuesto a los ingresos. Y en nuestra experiencia personal, digamos, lo que vivimos día a día, hemos avanzado muchísimo en documentar nuestros gastos y nuestras inversiones formalmente, porque eso tenía el sentido de deducir del pago de los impuestos esos gastos y esas inversiones formales. En el modelo que se plantea es una renta presunta, una tasa directa, no hay deducciones, excepto en el impuesto a la renta a los servicios personales, salarios, ingresos por IVA, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso de los dividendos y en el caso de los ingresos por venta de bienes, se paga un impuesto directo, y eso nos hace un poco de ruido en el sentido de que creemos que podríamos perder esto que hemos ganado, que es la formalización de la economía, ¿verdad? Porque todavía estamos en una batalla porque en todo el país se otorguen facturas legales, digamos, por las compras que hacen los consumidores, ¿verdad? Ese es uno de los temas que nos hizo ruido, ¿verdad? Porque es un cambio importante de concepto, digamos, ¿verdad? A contrario, digamos, para buscarle un poco el equilibrio, Beltrán, hay que decir, eso afecta a un estamento que es el que tiene altos ingresos. O sea, al que es más asalariado o que tiene un ingreso relativamente bueno, por eso es parte del impuesto a la renta personal, no le afecta directamente, digamos, mantiene casi el régimen anterior. Claro, y no se pueden compensar, digamos, una liquidación con otra. ¿Y por qué veíamos, hoy nos ponía uno de los asesores el ejemplo de una familia que por alguna enfermedad grave tenga que vender la casa? O venda la casa, claro. Finalmente tendrá que pagar un impuesto y no podrá compensar sus gastos de salud de la renta que le produce la venta de la casa, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que yo creo que eso es lo más llamativo. Y el impuesto selectivo al consumo, presumo también, por lo que se debatió. El impuesto selectivo al consumo nos llama la atención que se introduzcan, porque al principio el planteamiento era, bueno, el concepto de impuesto al pecado, digamos, ¿verdad? O aquellos que dañan la salud. Algunos sostenemos la tesis de que eso se gana por educación y no por impuestos, digamos, ¿verdad? Y el riesgo que corremos es que se desplace el consumo a productos de contrabando y se afecte finalmente a las industrias locales, digamos. Pero ahí se introdujeron varios ítems que no tienen que ver con la salud precisamente, ¿verdad? Como el caso de los electrodomésticos, los equipos electrónicos. Y hay contrasentidos, digamos, ¿verdad? Hay algunos sectores que, como inicialmente se introdujo también las motos y los vehículos mayores a 3.000 cc, los vehículos mayores a 3.000 cc están los utilitarios, ¿verdad? Que finalmente entiendo que se aceptó eliminarlos, ¿verdad? ¿Las maquinarias también entran allí o no? No. Están pero fuera. Con ese mismo criterio de que nosotros sostenemos que las computadoras, lo que son herramientas de trabajo, el lavarropa, que a la señora le permite ahorrar tiempo y dedicarse a otra tarea, ¿por qué va a tener un selectivo al consumo? Tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestra propia gente. ¿Puedo relacionar sobre algunos de los puntos? Sí, por supuesto, viceministro. Con relación a lo que decía, lo último que decía Beltrán, el proyecto de ley trae un artículo justamente que evita que aquellas personas que hacen una transacción ocasional, extraordinaria, queden cautivos del impuesto a la renta personal. Hoy eso pasa. Una persona que recibió en algún momento quizá herencia de la casa, vende la casa y entonces entra como dentro del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Como sujeto, digamos que contribuyente del impuesto a la renta personal. Pero es una transacción ocasional, ¿verdad? Que ocurrió una vez y probablemente no va a ocurrir, pero con las reglas actuales, esa persona va a tener que presentar declaraciones por los próximos 3 ejercicios fiscales. En los siguientes ejercicios va a demostrar que fue ocasional y finalmente va a terminar saliendo de vuelta como contribuyente del IRP, ¿verdad? Ahora se pone ese artículo con lo cual, una vez que uno documente que es una transacción ocasional, no va a quedar afectado por el IRP. Y el otro punto yo creo que es un tema central de equidad. Nosotros tuvimos en distintos momentos del tiempo reformas fiscales y tributarias. En algún momento fue expandir la base,
la estabilización macroeconómica, tener a todos los sectores con el sector agropecuario en el 2013, y hoy creemos que es el momento de la equidad, ¿verdad? Y en el tema de las acciones o dividendos es un tema central de equidad. Estamos hablando, como decía muy bien vos, de los segmentos de ingresos más altos de la sociedad. Conceptualmente estamos hablando de cambiar dinero por un título, que no significa una pérdida de patrimonio, por un lado. Por otro lado, la emisión de acciones no está alcanzado por el IVA, tan siquiera eso, ¿verdad? Uno diría, bueno, permitirle que busque si pagó, y no, tampoco paga IVA. Entonces, por eso es la lógica que en ningún país del mundo prácticamente se permite la deducción de esto. Se paga el impuesto sobre la renta que genera la actividad para la persona. Es decir, cuando vende de vuelta la acción o el título, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra es lo que genera una renta de capital, y es sobre eso lo que se tributa. Ahora, cuando la empresa paga, digamos que el dividendo o la ganancia a la persona de una vez, bueno, esa es una renta de capital, y por lo tanto tiene que pagar también el impuesto del 8% como se propone. Me gustaría, Héctor, conocer un poco, en el caso del sector productivo, ¿de qué manera les impacta? El sector más impactado con ese modelo de equiparar Irasis Iragro, porque del 10 pasa al 18 la renta, es decir, 80% de aumento. No, están así. Del 10 al 18. No, están así. Es lo que yo estaba diciendo hace rato, doctor. Hoy, una empresa que está afectada por el Iragro tiene que pagar 10%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No tiene el 5% de distribución, correcto, ¿sí? Pero esa persona que recibe esa utilidad, en estricto rigor, debería pagar IRP, ¿verdad? Pero puede deducir. IRP, con lo cual tendría que pagar 5% porque se paga 10% sobre el 50% que recibe, ¿correcto? Entonces estamos hablando más o menos de una tasa real, digamos que para la empresa grande agropecuaria del orden del 14,5%. Pero podía deducir en IRP, ya no es la empresa. En IRP la persona retira, lleva IRP y podía deducir. Ahora es 8% sobre el bruto. No, pero ese es un cambio general que tiene que ver Y con el está tratamiento de bien, dividendos y en utilidades. ese cambio el sector más impactado es el sector agropecuario. Eso no es lo que estoy diciendo. Ese toma Y es un aumento de 80% en tasa real para el que es accionista de una persona jurídica que se dedica a la actividad agropecuaria. Se habló mucho del efecto que se podría tener sobre el pequeño productor, Héctor. Hoy se salvó un poco se eso. resolvió. Se salvó porque también tenía la adicional las unipersonales, y ahí es donde tuvimos la discusión, porque cómo diferenciar en una unipersonal cuando deja de ser empresa y cuando empezás a ser vos, si sos vos nomás. Ese tipo, el chiste de cachí que pega chepe anda chévere. Entonces, ¿acaso vos y acá no sos vos? La misma persona, el mismo RU, la misma actividad, el mismo hecho generador. Entonces, lo que hoy se estuvo analizando y que iba a causar mucho impacto en los medianos, y se dejó bien claro que lo que están en el re simple que le llaman, que es el súper simple, y el que está en el simple más un piso adicional no va a estar alcanzado por ese 8%. Ese fue uno de los temas discutidos hoy bastante. Ese ya estaba luego, solamente que no estaba muy claro, y el piso el umbral era muy bajo, porque hoy le estuvimos mostrando que hay personas que con 6 hectáreas, si duplica su área, con 2 hectáreas va a estar alcanzado si es muy productivo. Entonces, tenemos que tener un margen un poco más adecuado a la realidad y tratar de disminuir ese impacto. Y hoy hubo esa receptividad, se pudo solucionar y se consiguió levantar el umbral. Vamos a ver cómo queda redactado y cómo sale, ¿verdad? Vamos a hacer otra pausa aquí en ABC Debate. A la vuelta estamos con más discusión sobre el proyecto de reforma impositiva.